Cuando era niño, en Uruguay, donde me crié, creo que acá en Paraguay debe ser muy similar, me acuerdo que nadie podía meterse con tu madre. Podían insultar quizás a tus hermanos, a tu padre o algo, y capaz que no era tan grave, pero si te decían algo a tu mamá, era súper grave, ¿no? Porque nadie se podía meter con tu mamá, ¿verdad? Entonces era, no, con mi mamá no te metas. Y teníamos eso, ¿no? De que, bueno, con la mamá no te metas. Alguien me dijo una vez que acá en Paraguay, también, quizás por la falta de papás presentes, que tenían a María como su mamá y que no te podías meter con la mamá, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que acá en este país y en Latinoamérica, la realidad es que aprecian más a María, son más marianos que cristianos, ¿verdad? Aprecian más a María que al mismo Jesucristo o al mismo Dios. Y muchos amigos católicos van a decir que en realidad no adoran a María, que la veneran, pero si somos muy honestos, sabemos que esa no es la realidad, que la adoran y en muchos casos es aún más importante que el mismo Jesucristo, que la Trinidad, ¿verdad? Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también en la doctrina católica le dan una importancia y le dan ciertos atributos a María que no encontramos en la Biblia, ¿verdad? Pero está tan arraigado, está tan metido adentro, es como esa mamá, ¿verdad? Y a veces tienen ese concepto de como papá está ocupado, o papá no está presente, papá no nos presta atención, pero mamá es madre y el corazón de madre, entonces apelan a algo sentimental y emocional que me hace acordar a cuando yo era chico, ¿verdad? No te podés meter con mamá. Decime lo que quieras, pero con mi mamá no te metas, ¿no? Entonces yo quiero acercarme con mucho respeto y con mucho... Sí, eso, con mucho respeto, pero con mucha honestidad a la palabra de Dios y vamos a ver, quizás uno de los pasajes que más habla de María. No hay tantos pasajes que hablen de María, para sorpresa de muchos, pero vamos a acercarnos a María y vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña sobre María, pero en última instancia, como cristianos, vamos a ver también cuál es el lugar de Cristo. Acompáñenme, por favor, a Lucas, capítulo 1, versículos 26. Vamos a leer en primera instancia hasta el 38, después vamos a ir un poquito más. Al sexto mes, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres». Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a analizar este texto, después vamos a leer un poquito más. En el versículo 28 vemos que el ángel la saluda, y el saludo causa sorpresa a María. No era un saludo común, no es que uno va caminando por la calle y se le aparece un ángel y te dice: «Oh, muy favorecido, lleno de gracia». Pero esto es lo que el ángel le dice a María: muy favorecida, o depende de la traducción, la versión va a decir llena de gracia. Y después le dice: bendita tú eres entre todas las mujeres. Llena de gracia, quiero puntualizar que María no era la fuente de la gracia. María no dispensaba gracia y no lo hace hoy en día. María fue objeto de la gracia de Dios, por eso dice que llena de gracia, ella fue objeto de la gracia del Señor. La gracia, por definición, se otorga a quien no la merece. Es un favor no merecido, ese es el significado de la palabra gracia.
Uno no puede ganar la gracia, no se puede adquirir la gracia trabajando duro, uno no puede tener méritos para ganar la gracia. La gracia, por definición, es algo que se otorga a quien no la merece, a alguien indigno. Entonces el ángel la saluda, llena de gracia, porque María fue objeto de la gracia de Dios. Y acá es donde tenemos que ser honestos, y es que si María recibió gracia de Dios, es porque no merecía nada de Dios. María no tenía méritos propios, fue simplemente objeto de la gran misericordia de Dios, como lo hemos sido muchos de los aquí presentes. Ella recibió la extraordinaria bendición de ser la mamá terrenal de Jesús y es la única mujer en toda la historia, en este planeta, que puede decir que llevó a Jesús en su vientre. Y eso la hace una mujer bendita entre todas las mujeres. Hay muchos tipos de bendición y hay muchas personas que nos podemos decir, hemos sido bendecidos por el Señor, hemos tenido cierto privilegio en el Señor. De hecho, Efesios 1 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, en todo sentido, nosotros como cristianos podemos decir, somos benditos, y claro que sí, pero no tuvimos, ninguna mujer tuvo ese privilegio de llevar a Jesucristo, al Mesías, a Dios hecho hombre, en su vientre. Bendita ella entre todas las mujeres. Pero vuelvo a decir, bendita es que tiene la bendición de Dios, objeto de su misericordia, de su gracia. Nosotros también hemos sido bendecidos en Cristo, también hemos hallado gracia, y eso lo vamos a ver en el final, Dios mediante, con un pasaje que vamos a ver cómo esto también aplica a nosotros. En el versículo 29, 30, el ángel le dice a María, no temas, María. Pero dice que ella se turbó mucho. María tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo María? Porque era un ser humano común y corriente. Y no hay nada malo en ser un ser humano común y corriente. De hecho, habemos unos cuantos acá seres humanos comunes y corrientes. Está bien, es lo que Dios hizo. Dios pobló la tierra con seres humanos. María no tenía poderes especiales. No era un ser espiritual. No compartía la gloria de Dios. Por eso cuando se le aparece un ángel, María tiene miedo. Lo mismo que le pasó a otras personas que se cruzaron con ángeles en la Biblia. No lo conocía al ángel, no es que eran vecinos en el cielo, no es que María descendió en el cielo, porque a veces tenemos ese concepto como que siempre María estuvo en el cielo y que bajó y se encarnó, pero esa no es la historia de María, es la historia de Jesús. No lo conocía el ángel. El ángel se limita a explicarle que ha sido objeto de la gracia de Dios. En los versículos 31, 32 y 33 encontramos las noticias que le trae este mensajero de Dios. De hecho, esa es la definición de ángel, un mensajero. Le dice, concebirás y darás a luz un hijo. Y le agrega, le da información sobre este hijo y le dice que haciendo referencia al hijo, será grande. Y que su reino no tendrá fin porque es un heredero de su padre David. Entonces, ¿quién será grande? ¿María? No, el hijo. Ya no se trata de María. María es un instrumento en las manos de Dios, como podemos serlo nosotros en diferentes sentidos, como han sido diferentes personas a lo largo de la historia. María es un instrumento en las manos de Dios, porque fue objeto de su gracia, fue objeto de su misericordia, Dios decidió bendecirla. Pero ya no se trata de María, se trata sobre el Hijo. Es una gran bendición tenerlo en tu vientre, María, pero no se trata de vos. Él será grande, y todas las profecías en el Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Él es el consejero admirable, Él es el príncipe de paz, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él. Ya no se trata de vos, María. María ni siquiera escoge el nombre de su hijo. El ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es María la que salva al pueblo de sus pecados, no es María la que salva a su pueblo, es Jesús. Jesús es el que es digno de ser grande y que es exaltado, no María. María le pregunta, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? O sea, estaba comprometida, pero no se había casado.
María no tenía ni idea de lo que estaba pasando. María no era omnisciente, no era omnipotente, no era omnipresente, no estaba en todos lados. Era un simple ser humano y no quiero ser despectivo con esto. Gracias a Dios que somos simples seres humanos. Ella no sabía todo lo que iba a pasar ni cómo iba a obrar el Señor. Simplemente, y este simplemente es entre comillas porque en realidad es algo muy grande, ella confió en el anuncio del ángel del Señor, este mensajero del Señor, pero lo estaba siempre viendo desde una perspectiva humana. Ella confía, pero no sabe todos los detalles cómo va a pasar, confía en el Señor. El ángel explica en el versículo 35, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El ángel no le dijo, María, vos estás libre de pecado, fuiste concebida inmaculadamente, que es una doctrina de la Iglesia Católica. No le dice, estás libre de pecado, entonces, bueno, como van a ser de vos, van a ser sin pecado. No. No le dice, bueno, lo mismo que hicimos con tu mamá, porque la Inmaculada Concepción significa que ella fue inmaculada, por ende su mamá fue sin pecado, por ende su abuela fue sin pecado y para atrás todas las personas fueron sin pecado. No le dice, bueno, como la línea de tu familia fueron todos concebidos sin pecado, así va a ser tu hijo. No, le dice, tiene que intervenir el Espíritu Santo. Dios va a hacer la obra. El poder milagroso no estaba en María, estaba en Dios, quien se iba a encarnar en la persona de su hijo. María responde de una forma que es un ejemplo para nosotros. Todos nosotros deberíamos responder así cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios. Cuando abrimos nuestra Biblia y nosotros encontramos mandamientos y lineamientos de cómo vivir, deberíamos de contestar como María. María contesta en el versículo 38, acá está tu sierva. Acá está tu sierva, hágase conmigo lo que quieras. Que era María una sierva, un instrumento para los propósitos del Señor. ¿Qué debemos de ser nosotros? Siervos. ¿Sí? Servir al Señor, servir a las personas, servir a la iglesia, servir a la comunidad, ser siervos y de esa forma convertirnos en instrumentos en las manos del Señor para que el Señor haga su obra a través de nosotros. No necesitamos estar libres de pecado, lamentablemente no es el caso, no necesitamos tener poderes milagrosos, no necesitamos haber tenido una concepción virginal o algo milagroso. Hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido la bendición de Dios. Dios nos ha escogido, Dios nos puede usar, Dios nos quiere usar, entonces humildemente tenemos que servir a los demás. Nuestra actitud debería de ser como la de María. Pero el punto fue que María fue solo una sierva, un instrumento de Dios por la gracia de Dios, un ser humano, una pecadora que recibió la bendición de Dios por la gracia de Dios, una bendita pecadora. Acompáñenme a los siguientes versículos. Vamos a leer Lucas 1, del 39 al 56. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Versículo 42, Elizabeth la saluda y le dice, bendita tú eres
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth reconoce cuán bendecida era su parienta por el fruto que llevaba en el vientre. ¿Por qué María era tan bendecida? No por su persona, sino por lo que llevaba en su vientre, porque había sido escogida para traer al Salvador, traer al Mesías a este mundo. Si María hubiera estado embarazada de cualquier otro bebé, por así decirlo, nadie le hubiera dicho, oh, bendita tú eres entre todas las mujeres, María. ¿Por qué? Porque muchas mujeres tienen hijos, lo cual es una gran bendición, pero no te hace única en el mundo porque son, gracias a Dios, muchas las que tienen hijos. Lo bendito de María, lo lindo de María, la bienaventuranza, lo dichosa que tenía María era que estaba siendo portadora del Dios encarnado, del Dios hecho hombre, Jesucristo. Elizabeth no la estaba adorando a María. De hecho, las dos hacen referencia a Dios y empiezan a adorar a Dios. Elizabeth no exalta a María, solo reconoce la bendición que había tenido por la gracia de Dios. Y nosotros también podemos reconocer la bendición de Dios en la vida de una persona. Vemos una persona que Dios le ha dado una linda familia, le ha dado hijos piadosos, tiene un lindo matrimonio, tiene un buen pasar económico, no sé, cualquier bendición. Nosotros podemos apreciar la bendición de Dios. Cuando una persona sirve a Dios, honra al Señor, qué bien nos tenemos que alegrar por lo que le pasa el bien a los demás. Y eso fue lo que hizo Elizabeth, su pariente. Elizabeth no dijo, ¿por qué vos y no yo? A mí me tocó Juan el Bautista, me podría haber tocado Jesús, estarían hablando de mí. No, qué bendición, qué bendición. En el versículo 43, Elizabeth dice, la madre de mi Señor, le dice a María, no le dice, mi señora, mi santa Virgen, no le hace ninguna exclamación a ella, le dice, la madre de mi Señor. ¿Quién era el Señor de Elizabeth? El bebé que estaba en la panza de María. El privilegio de recibir a María se daba porque estaba llena de su Señor. Llevaba a su Señor, el Señor de Elizabeth, mi Señor, quizás tu Señor, en su vientre. Una vez más vemos que el protagonista de la historia es el Hijo, es ese bebé por nacer. No es María, no es Elizabeth, no es José, es el Hijo. En el 46 comienza una exaltación de María que se conoce como el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor. María misma alaba y exalta al único que es digno de toda gloria, al Señor Dios. María no dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios Padre si no es a través de mí. No dice eso. María dice, mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu, versículo 47, se regocija en Dios mi Salvador. Fíjense la alegría que tendría María, lo contenta que estaba cuando le empezaron a caer las fichas, cuando empezó a entender, cuando sale esta sorpresa. Recuerden, María no había convivido con su prometido, le dicen que está embarazada y que va a traer al Mesías que tanto Israel esperaba. Imagínense todas las cosas que pasaba por esta joven. Y ella dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija, se alegra, salta de alegría, se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Mi pregunta es, si María estaba libre de pecado, ¿por qué necesita un Salvador? ¿Por qué María necesitaba un Salvador si María supuestamente estaba libre de pecado? María no estaba libre de pecado, María era una bendita pecadora. Fue una mujer que recibió la gracia de Dios, que recibió la bendición de Dios, que fue usada por Dios, fue una sierva de Dios, se sometió a la voluntad de Dios, Dios la usó, Dios la bendijo, como puede pasar, no en el mismo sentido obviamente, pero puede pasar con cualquiera de nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido esperanza, hemos recibido bendición de Dios y tenemos que servir al Señor. Ninguno de nosotros va a engendrar un hijo, obviamente, no vamos a engendrar al Mesías, no tiene nada que ver con lo que pasó con María, pero en diferentes formas Dios nos puede usar. María necesitaba un Salvador, igual que vos, igual que yo. María era una pecadora y si hubiera estado libre de pecado, María no hubiera necesitado un Salvador. Pero María, a la luz de la doctrina católica,
es la Inmaculada Concepción. Es un dogma decretado en 1854, bastante moderno. Fíjense que esto no empezó con el primer siglo, con los padres de la Iglesia, con los discípulos de los discípulos, obviamente ni que hablar con los apóstoles, ¿no? Empieza en 1854 y sostiene que María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción. Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser desobedientes a Adán y Eva, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, quien también es Dios. Esto es lo que dice la doctrina católica. La doctrina reafirma que la expresión llena de gracia, contenida en el saludo del ángel Gabriel, significa ser libre del pecado por la gracia de Dios. Bueno, el problema con esto es que no tenemos ninguna referencia bíblica a esto y de hecho contradice un montón de doctrinas como ya vimos. La Asunción de María es la creencia de acuerdo a la tradición y doctrina de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos, de que el cuerpo y alma de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. Bueno, María estaba con los apóstoles en el día de Pentecostés, en Hechos 1:14. A María nunca más se le menciona después del capítulo 1 de Hechos. Los apóstoles no le dieron a María un papel prominente. La muerte de María no se registra en la Biblia, no dice nada acerca de María hubiera ascendido al cielo o tenido un papel de exaltación allí. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se trata de María. La Biblia es cristocéntrica. De Génesis a Apocalipsis apunta a Cristo. Otra doctrina es María como corredentora e intercesora. La doctrina dice María es corredentora, mediadora de todas las gracias. Este título se le reconoce en documentos oficiales de la Iglesia y ha sido acogido en la liturgia. Voy a leer un extracto del credo de Pablo VI que dice: asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la encarnación y de la redención, creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos. Lo trato de decir con todo el respeto del mundo, pero esto es una gran herejía. Esto es una cosa que contradice toda la Escritura. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús lo dijo eso, no María. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, vos podés creer esto o no creerlo, estás en todo tu derecho. Pero no me digas que la Biblia dice que hay otra persona que es corredentora o que es mediadora de todas las gracias, porque la Biblia acá claramente dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Podés aceptar ese camino o no, pero hay un solo camino. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La eterna virginidad, otra doctrina, dice, se refiere a que María fue virgen antes y durante y perpetuamente después del parto. En el Concilio de Letrán 649, o sea, 6 siglos después de la venida de Jesucristo, se efectuó la definición dogmática de la virginidad perpetua de María. Dice: si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es el único Dios y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre de toda eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. Mateo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este pasaje se refiere a José, quien estaba comprometido con María y luego se casa con María. La palabra hasta, vieron que dice, pero no la conoció, saben que se conoció es de intimidad, pero no la conoció hasta, o sea, claramente indica que José y María no se conocieron hasta cierto punto. Después, como todo matrimonio saludable, normal, se conocieron, tuvieron intimidad,
normal después del nacimiento de Jesucristo. María permaneció virgen hasta el parto, pero más tarde José y María tuvieron varios hijos. Jesús tuvo 4 medios hermanos, no me gusta la expresión medio hermanos, pero Jacobo, José, Simón y Judas, Mateo 13:55. Pero también tuvo hermanas, pero no se mencionan ni se saben cuántas son. Eso está en Mateo 13:55-56. Dios bendijo a María dándole muchos hijos. En esta cultura era aceptado y era una indicación de la bendición clara de Dios cuando una mujer podía tener muchos hijos. Y quiero llamar la atención sobre un pasaje que nadie lo va a relacionar con María, pero bueno, acá estamos para estudiar las Escrituras. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 7, del 4 al 5. Dice, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Si María y José se casaron y nunca tuvieron relaciones, entonces estaban pecando delante de Dios, porque hay un mandamiento expreso en la Biblia que el hombre y la mujer deben de disfrutar de la intimidad. Pablo escribió esto después de que naciera Jesucristo, pero esto obviamente estaba en el corazón de Dios y Dios no cambia. Dios quiere que los matrimonios disfruten y tengan intimidad en este margen del matrimonio. No hay ninguna razón ni ningún mandamiento donde la Biblia prohíba que las personas disfruten de la intimidad. Ahora, esto sabemos que es algo que la Iglesia ha usado, ¿verdad?, para perseguir y estar arriba, ¿verdad?, de las personas, ¿no?, donde la intimidad decían que solo para procrear, ¿verdad?, o que, no voy a entrar mucho en detalles en esto, pero la palabra de Dios apunta a todo lo contrario. Entonces José y María disfrutaron de su matrimonio, lo bien que hicieron, y esto fue muy agradable a Dios. María entonces no fue perpetuamente virgen, gracias a Dios y para la gloria de Dios. Ahora, María como objeto de adoración, Lucas 11, 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos de los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Ahora, miren esta escena, una mujer de entre la multitud levanta la voz, grita a Jesús y le dice estas palabras. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Está, en cierta forma, exaltando, admirando a su mamá María. ¿Qué mejor oportunidad para Jesucristo, si María es lo que algunos dicen ser, va a decir, sí, mi mamá es la número uno, mi mamá es una fenómena, vamos a prenderle velas, vamos a rezarle, mira, cuando yo me vaya ella va a quedar intercediendo por mí, me va a ayudar allá arriba porque no soy todopoderoso y necesito ayuda. Nunca hubo una mejor oportunidad para Jesús para declarar a María digna de alabanza y adoración. Sin embargo, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Más bienaventurados, o antes bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para Jesús, la obediencia a la palabra de Dios era más importante que ser la mujer que dio a luz a Jesús. Miren qué fuerte esto. Porque para nosotros es, wow, qué mujer bendecida. Y sí, la verdad, ¿no? Tuvo un privilegio único, trajo a Jesús a este mundo. Pero para el mismo Jesús dijo, mira, es antes más bendecido obedecer la palabra de Dios. Más bendecido obedecer la palabra de Dios. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabras de Jesús. Por eso los cristianos adoramos al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a nadie fuera de la Trinidad. María fue una mujer común y corriente, fue un ejemplo de confianza y de sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos mucho que aprender de ella en ese sentido. Dios le dio la tremenda bendición de traer a Jesús a este mundo, pero también era una pecadora que necesitaba un Salvador. En el pasaje original que estamos estudiando, en el versículo 46, dice, entonces María dijo, mi alma engrandece
al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo ser humano es pecador. Nacemos en pecado, cometemos pecado, nos encanta pecar, nos gozamos en pecar y nos queremos seguir pecando. Esa es nuestra naturaleza. Nos apartamos de ciertos pecados porque nos lastiman, nos destruyen a otros y a veces en un poco de, usando la razón, tratamos de luchar contra ciertas cosas, pero a nosotros nos encanta pecar. La única persona que vivió en este mundo que fue libre de pecado es Jesucristo, era Dios encarnado y Él fue el único que pudo pagar por nuestros pecados porque vivió una vida perfecta. Dios lo trató a Él como nos tendría que haber tratado a nosotros, para ahora tratarnos a nosotros como tendría que haber tratado a Jesús. Pablo dijo ser el primero de los pecadores. Pedro le pidió a Jesús que se apartara de él porque era pecador. Isaías confesó ser un hombre de labios inmundos. David confiesa que es un gran pecador. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Todos fueron pecadores. Nadie se enojaría si decimos Pablo fue un pecador, David fue un pecador con lo que se mandó David. Nadie se enojaría. Pero cuando nosotros hacemos referencia a María, muchas personas, con mi madre no te metas, con mamá no. Podés decir algo hasta capaz de Jesús o de Dios Padre, hay varias religiones, todo, pero con mamá no te metas. Pero María fue una mujer común y corriente que pecó, que necesitaba un Salvador. Y cuando decimos que pecó no significa que cometió todas las inmoralidades posibles, que rompió la ley en todas las formas posibles. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que era un ser humano común y corriente que necesitó de la gracia de Dios y que tuvo la bendición de Dios. Y me gustaría para terminar, para cerrar esta idea, ver que nosotros no somos muy diferentes a María. Vamos a Efesios 2, 4 al 9. Si María no hubiera sido una pecadora, María sería Dios porque estaría libre de pecado. Y sabemos que ese no es el caso. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué enseña este pasaje? Que todos nosotros que estamos en Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Que hemos sido objetos del amor de Dios, de la bondad de Dios. Que Dios tuvo a bien salvarnos. Y con Él vino la bendición de Dios. Como citábamos en Efesios 1, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No significa que tengamos toda bendición material, con toda bendición espiritual. Y vivimos y existimos para exaltar la gracia de Dios, para exaltar a aquel que nos salvó. Vivimos para exaltar a Jesucristo. María no rechazó la gracia de Dios. ¿Y vos la vas a rechazar? Vamos a orar.